Dios te bendiga y Dios te bendiga más en este hermoso día. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. En este día queremos hablar sobre hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente Dios está buscando hacedores de la palabra. Gloria al Señor, no tan solamente personas que sean oidores. Y por eso el Señor habla de la siembra, de que regó semilla en la carretera, de que regó semilla en los pedregales, en las arenas y en tierra fértil. Y eso nos da a entender qué tipo de cristianos somos y es usted. Hoy queremos hablar en el libro de Santiago acerca de hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero queremos enfocarnos, aleluya, en oír. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el oír, fíjense, vamos a leer, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pero cuando sea pronto para oír, ¿por qué? Porque hay personas que hacen las cosas, pero no han escuchado. Y no se detienen a oír lo que Dios le está hablando y cómo Dios lo está enviando a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso hemos visto muchos cristianos que hoy día no están caminando en la palabra porque no están escuchando. Hay muchos cristianos que usted lo ve en desobediencia, que usted lo ve en el mundo simplemente porque se han adaptado a caminar conforme a lo que ellos creen. Pero el Señor dice, sé hacedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto dice, hermano, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Señor? Cuando nosotros buscamos en Mateo 7, Dios nos habla en Mateo 7, 24. Fíjense, Dios nos habla cuando una gente escucha en qué se apoya, en qué, cómo es su soporte, cómo es su templanza, cómo es su caminar, cómo es en medio de la prueba, cómo es en medio de las dificultades, cómo está su firmeza. Sin embargo, aquí dice, cualquiera pues que me oye esta palabra. Ahora, Santiago dice, sea pronto para oír. ¿Pero para oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y la palabra, aleluya, aleluya, el Señor le dice a, cuando está en manos de Poncio Pilato, él le dice, aleluya, conocerán la verdad. Yo soy la verdad. Y él le dice, yo soy la verdad. O sea, Pilato estaba interrogando a Jesús, pero él se presenta como la verdad. Cualquiera que me oye esta palabra, fíjense que él le dice aquí, cualquiera que me oye, pues, aleluya, esta palabra y la hace. Y aquí está hablando de un oidor que escuche la palabra y hace la voluntad del Dios vivo. Y eso es lo que Dios está buscando. Y entonces, ¿por qué vemos que Dios hoy no hay muchos milagros? ¿Por qué vemos muchas personas profetizando en vano? ¿Por qué vemos muchas iglesias llenas, pero no tienen amor? No tienen misericordia. No aman el hacer
las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y no abran el caminar bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sino que andan conforme a su propia voluntad. Aleluya. Y vemos aquí que el Señor Jesús le dice, Pilato le dice a Jesús, está en mi mano, tú estás en mis manos. Yo puedo decidir sobre quitarte la vida o darte la libertad. Y Jesús le da una respuesta contundente. Él dice, no tuviese ninguna autoridad sobre mí, sino se te hubiese dado de arriba. En ese momento, Pilato, aunque tenía la autoridad, no entendía que esa autoridad se le había dado de arriba. Pero Pilato estaba en la mano de Cristo en ese momento, así como está en la mano de cada uno de nosotros, decidir qué camino voy a seguir. Si voy a oír la palabra de Dios y voy a hacer la voluntad del Señor o no. Muchas veces queremos justificar y nos justificamos y no queremos oír la palabra y caminar en ella. Y nos justificamos con una mentira o nos justificamos con cualquier cosa solamente para salir del paso y para no recibir la acusación. Cuando encontramos en Mateo 15, si puede buscarlo, Mateo 15, el Señor le dice aquí, aleluya, le dice el Señor, respondiendo a él le dijo, ¿por qué también vosotros no quebrantar el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Aquí el Señor le está hablando a los fariseos. Ellos están procurando que Jesús se lavara la mano, pero Jesús le responde con lo que ellos estaban haciendo mal. Ellos estaban invalidando, aunque tenían la verdad, no la habían oído y no estaban caminando en ella. Aleluya, aleluya, porque ellos estaban invalidando, invalidando la palabra de Dios. Y el Señor dice, sé hacedor, oidor. Y no tan solo oidor, sino hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Porque dice, aleluya, dice, ya no habéis, mira lo que le dice el Señor Jesús, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y el Señor le llama aquí abajo, hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Cuando yo no escucho la palabra del Señor, no puedo caminar porque no estoy escuchando. Y aquí el Señor le dice, aleluya, le dice al pueblo ser hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando buscamos en Santiago, encontramos que Dios le dice ser hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando hacedores de ella. Fíjense que también Él dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y le hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa y sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, aleluya, contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y ahí es que está el secreto. El que escucha la palabra de Dios se apoya en la palabra. Y cuando estamos apoyados en la palabra del Señor
y estamos bajo ese fundamento de la palabra de Dios, aunque vengan los vientos, aunque vengan las mareas, aunque vengan las dificultades, permaneceremos firmes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a Job, que en el 1400, este hombre tuvo un impacto con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y le sugirieron que no hablara la verdad. Y si no se llevaba de lo que decían, iba a ser quemado en la hoguera. ¿Sabe qué? Este hombre tuvo un impacto tan grande de la palabra de Dios que él prefirió morir antes que no hacer la voluntad de Dios. Y este hombre fue llevado, aleluya, a la hoguera y quemado vivo. ¿Por qué? Porque cuando alguien es un hacedor de la palabra de Dios y un oidor de la palabra de Dios, camina por ella aunque le quiten la vida. Ellos pensaron que le habían quitado la vida, pero lo estaban pasando de muerte a vida eterna. Y eso es lo que pasa, hermano, que en Cristo Jesús nosotros pasamos de muerte a vida cuando caminamos en la palabra del Señor. Y el Señor dice, le compararé. Cualquiera que oye esta palabra, le compararé a un hombre que edificó sobre la roca. Aunque vinieron los ríos, aunque soplaron los vientos, aunque vinieron problemas, dificultades, él estaba firme. ¿Por qué? Porque ninguna dificultad nos va a mover si estamos bajo la roca. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que él también pone un panorama sobre las personas que no escuchan. Dice, pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con impeto contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Por eso vemos hoy cristianos depresivos, cristianos amargados, cristianos aburridos, cristianos cansados de escuchar la palabra de Dios, cansados de que el predicador está tardando mucho, cansados de ir a la iglesia, van a la iglesia con poca gana. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Simplemente el Señor dice que han cambiado la palabra de Dios por tradición. Entonces, Cristo no es una tradición. Cristo no es una religión. Cristo es la vida misma derramada por los hombres en su inmensa misericordia para que hoy tú y yo, al oír la palabra de Dios, cobremos vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le habla en San Juan 8. El Señor le habla en San Juan 8 de permanecer en la palabra. Fíjense, en San Juan 8, en el verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo. Para yo permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que oír. Para yo poder ejecutar correctamente lo que Dios está plasmando sobre mi vida y sobre lo que Dios ha edificado y ha preparado de antemano. Dice la palabra de Dios que Dios de antemano ha preparado obras para que caminemos en ella. ¿En cuáles vamos a caminar? En la obra que Dios ha plasmado para ti, para mí. ¿Para qué? Andemos conforme a la gracia, a la voluntad de Dios. Recordemos que una vez Dios le dijo a Moisés, toca la roca para que, dile a la roca que brote agua. Sin embargo, en ese momento, Moisés, aleluya, estaba un poco cansado, fatigado.
y golpeó la roca. Y Dios no le mandó a golpear la roca, le mandó a hablarle a la roca. Y esto le llevó consecuencia. ¿Cuál consecuencia trajo sobre su vida? Que no pudo entrar a la tierra prometida. Y aunque rogó del Señor, no se lo permitió. Porque Dios no es hombre para mentir ni para volver atrás. Cuando Dios habla es así. Por eso debemos entender, aleluya, que debemos caminar sobre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que, volviendo a Santiago, pero vamos a leer un poquito aquí. Dice, seré verdaderamente mi discípulo y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando yo escucho, permanezco. Al permanecer en la verdad, conozco. Viene la revelación de lo alto. Y esa verdad me hace que libre. ¿Libre de qué? Libre de mis pecados. ¿Por qué muchas personas en las iglesias hoy no son libres? Aunque están en la iglesia, están atados. Están atados al rencor. Están atados a la ira. Están atados a la falta de perdón. Están atados a la falta de misericordia. En Mateo 9, en el verso 13, los fariseos criticaron a Jesús porque él estaba comiendo. ¿Con quién? Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre. Vamos a leer. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y su discípulo. Pero ¿qué pasa? Muchas personas creen que Dios nos ha llamado para ser salvos ya y para no juntarnos. No, Dios nos ha llamado para predicar la palabra, buscar aquellas almas perdidas, prostitutas, drogadictas, borrachones, ávaros, pagadores de impuestos, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan ser salvadas. Esas personas necesitan ser limpiados. ¿De qué? Del pecado. ¿Y qué pasó? Que muchas veces estamos en la iglesia y nos convertimos en fariseos. En fariseos que queremos erradicar y no queremos que las personas se contaminen anden con un ladrón. Fíjense qué dice. Aleluya. Dice, y al oír esto, dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Usted puede hacer todo el sacrificio que usted quiera hacer. Ayunar todas las veces que usted quiera hacer. Pero si no hace de misericordia, ¿qué está haciendo? ¿A quién fue que escuchó? ¿No vino Jesús humilde, sencillo, a buscar a los enfermos? Dice la Biblia que entró en un burro. Aleluya. ¿Por qué? Entró en humildad. Vino en un pollino. Él, el Señor, andaba buscando todo el tiempo las almas perdidas. En el Sermón del Monte dice que mirando a la persona tuvo misericordia, compasión, y comenzó a decirle, bienaventurados los pobres, bienaventurado esto y bienaventurado hasta. ¿Por qué? Porque Dios vino. Ese es el propósito de que hoy muchas almas
están perdidas y se han desviado de la palabra del Señor porque simplemente se han convertido, aleluya, aleluya, en su corazón. Dice el Señor, bien profetizó de esto Isaías. Este pueblo de labio me honra. Hablamos de labio muchas cosas. Pero ¿dónde está nuestro corazón? El pueblo Israel cuando llegó Elías en el capítulo 18, ¿qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaré en dos aguas? El pueblo estaba dividido entre Dios y el mundo. Caminando aquí en camino, quería estar en las dos aguas, y así hoy en día está la persona, porque no están escuchando la palabra de Dios y no quieren ser hacedores de la palabra de Dios y se mantienen en dos aguas, una para estar bien con el mundo y otra para quieren estar bien con Dios y con el mundo. Y Dios dice, aleluya, el que viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, a su hijo, y no lo deja por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Dios es muy claro. Tenemos que tomar la cruz para ser hacedor de la palabra de Dios. Cuando miramos en Santiago 1 dice, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y cuando vemos esto, aleluya, no puede haber ira en nosotros. ¿Por qué? Porque la ira no nos lleva a la justicia, nos aparta de la justicia. Cuando una persona está airado, habla de más, ofende. Fíjense que nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, del verso 26 en adelante. Fíjense que dice, airaos, pero no pequéis. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que cuando Dios está diciendo aquí, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Hay muchas personas que se airan y le dan rienda suelta a la lengua. En Santiago habla de que una pequeña lengua puede, aleluya, quemar todo un bosque. Fíjense que dice, aleluya, hermano mío, no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condena. Aleluya. Fíjense que dice, aleluya. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuál grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos airamos, le damos rienda suelta a la lengua. Y decimos cosas que ofendemos y que muchas veces no queríamos decir. Y después estamos mal. Por eso el Señor dice, sea pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír y tardo para hablar. Aleluya, es lo que dice, y tardo para hablar. Porque debemos entender que la lengua, aleluya, hace mucho mal al cuerpo y ofendemos a muchas personas. Aleluya. Dice, la cual puede salvar vuestra alma. Aleluya. Fíjense que dice, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay justicia cuando nos airamos. No hay justicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia,
recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ahí está. Muchas personas no quieren oír porque no quieren escuchar el consejo del Señor. Porque no quieren ser reprendidos. Porque creen que se las saben todas. Y aquí el Señor le está diciendo, aleluya, le está diciendo, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y muchas veces, cuando el predicador está predicando en la iglesia, y dice, ese es porque me conoce que está diciendo eso. O eso es para mí lo que me está diciendo. ¿Por qué? Y en vez de oír la palabra que Dios está ministrando a mi corazón, lo que hagamos muchas veces es que nos levantamos contra esa persona. Que nos levantamos contra esa persona. Y le damos rienda suelta ¿a qué? A la lengua. Y nos airamos. Y nos apartamos de la voluntad de Dios. Es tiempo de despertar sabiendo que queda poco tiempo para que podamos entender el propósito del Dios vivo en nuestras vidas. Jesús dice aquí, gloria al Señor, dice, desechando toda inmundicia. ¿Por qué toda inmundicia? Porque mire que dice, mirad también las naves, aunque tan grandes, aleluya, llevan de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde él que la gobierna quiere. Fíjense que dice, Dios está comparando una nave, un barco gigante, aleluya, ¿con qué? Con nuestra lengua. Con nuestra lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeñito. Pero ese miembro pequeño que está en nosotros, muchas veces, muchas personas hoy que están presos por ese pequeño, por la lengua. Que están en problemas en la justicia por la lengua. Que se han encontrado enemigos por la lengua. ¿Por qué? Porque no han querido ser oidor. No quieren escuchar, aleluya, que las personas, aleluya, la corrijan. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Fíjense que dice, la cual puede salvar vuestra alma. Y Dios está mandando ahí a ser sensato. Y eso es lo que está diciendo en Mateo 7, cuando habla de los dos cimientos, le está diciendo, pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Cuando yo no escucho la palabra de Dios, soy un insensato, no un oidor, no un hacedor. Recuerde que María y Aarón murmuraron y criticaron a Moisés porque María no quería recibir la palabra. ¿Y qué dijo? Solo por Moisés ha hablado Dios. ¿No ha hablado también por nosotros? Esa es la misma palabra que la serpiente le dijo a Eva. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Y ponemos en duda el ministerio o la palabra que está fluyendo por medio del predicador, por medio del consejista, por medio de la persona, la ponemos en duda porque no queremos ser corregidos. No queremos oír. Y si oímos pesadamente para salir del paso e irnos. Aleluya.
Y no es así. Dios no quiere que escuchemos pesadamente la palabra de nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender que el tiempo del Señor es hoy. Y aquí nos dice, aleluya, aleluya. Fíjense que nos dice también, gloria al Señor, en Efesios dice, ni den lugar al diablo. Cuando yo no soy hacedor de la palabra del Señor y no escucho la palabra del Señor y la escucho pesadamente y no recibo la corrección, ¿qué pasa en mi vida? En ese momento le damos muchas veces lugar al enemigo y comenzamos a murmurar, comenzamos a criticar y comenzamos, aleluya, a tirar a la persona por debajo. ¿Y quién es este para que me corrija a mí? ¿Y qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que se está pensando? Y esa es la actitud de una persona que no escucha la palabra de Dios. Y debemos escuchar, porque la palabra de Dios viene para corregirnos, viene para instruirnos, viene para redarguirnos, viene para guiarnos. En el Salmo 32 el Señor le dice, te haré entender mis caminos. Pero ¿cómo yo puedo entender los caminos de Dios si no escucho y no lo ejecuto? Y no recibo la corrección. Debemos recibir la corrección dada por nuestro Señor Jesús, porque esa corrección es la que nos puede salvar el alma. ¿Cuántas personas? El ladrón en la cruz escuchó la palabra y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Sin embargo, la otra persona no quiso oír que quien estaba ahí era quien le podía dar la vida. Y lo que quería era que lo bajaran de ahí. Y muchas veces, hermano, queremos salir del lugar para no escuchar la palabra, como aquel ladrón que murió en la cruz y no se arrepintió. Eso es lo que dice. Aleluya. Eso es lo que dice aquí, mira, dice, recibid con la mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Ese ladrón que no quiso escuchar, perdió su salvación en ese lugar. Sin embargo, el ladrón que escuchó la palabra de Dios, el Señor le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Qué bueno, hermano. Eso es lo que Dios quiere, que todos escuchemos y recibamos la palabra implantada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Fíjense que dice el 27. El que hurta, no hurte, mas si no trabaje, haciendo con su mano, aleluya, lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Fíjense que sigue diciendo en el verso Santiago 1, en el verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice la palabra? Engañándoos a vosotros mismos. Yo quiero decirle, hermano, que hay muchas personas en la iglesia que si no se arrepienten, se van a llevar una gran sorpresa. ¿Por qué? Jesús le dice en Mateo 7, aleluya, en Mateo 7, cuando este señor, ve que dice, Mateo 7, ¿qué dice? Miren que le dice Jesús al pueblo de Dios escogido en Mateo 8,
en el verso 8, os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en la iglesia y solamente están honrando al Señor de labio, pero su corazón está lejos del Señor. No están escuchando, no quieren recibir corrección, no quieren recibir con mansedumbre la corrección que Dios está dando. ¿Para qué? Para salvar su vida. Señores, entendamos que el Señor está hablando a su pueblo y que es tiempo, en este tiempo, donde el pecado abunda, donde hay tanta maldad, tanta ira, tanto rencor, tanta falta de amor, tanta falta de compasión, debemos escuchar. Y no actuar como religiosos, porque hablamos de aquellos religiosos, pero nosotros actuamos peores. Y Dios está diciendo, aleluya, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántas personas? Dios está comparando que, como hacemos muchas veces, que nos cambiamos, nos miramos al espejo, pero no, cuando nos quitamos volvamos a los 10 segundos a vernos de nuevo. ¿Por qué? Porque ya se olvidó. Ya no tenemos la opción de cómo nos vimos hace un rato. Eso es una persona oidor. Se olvidó de lo que escuchó. Si usted busca en Mateo 13, el Señor muestra aquí, Mateo 13, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. En Mateo 13, de 18 en adelante, ¿qué hace el Señor? Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Cuando usted no escucha la palabra ni recibe la corrección, viene el enemigo y le roba lo que ya usted recibió en ese momento. Entonces, ¿qué viene a hacer? Como dice en Efesios dice, ni den lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasa cuando se roba la palabra? Que entonces en ese momento le dan lugar al enemigo. Y comienzan las murmuraciones. Y comienzan a hablar del siervo que Dios ha traído, palabra del Altísimo. Y se olvidan que la palabra de Dios dice que somos instrumentos del Señor. Mensajeros de Dios vivo. Que la palabra que damos no es nuestra, sino es de Dios. Y el Señor le está diciendo, oye la palabra, entonces ya no está en el reino, ni el reino no la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Y su corazón, aleluya, este es el que fue sembrador junto al camino. El que fue sembrado en el pedregal, este es el que oye la palabra. Hay mucha gente que escucha la palabra, pero al momento, aleluya, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, que es de corta duradera. Hay personas que escuchan la palabra, se emocionan, pero usted ve que a los 3 días se apagó el fuego. Ya se olvidó lo que recibió. Ya no quiero continuar, ya no quiero hacer, aleluya, lo que yo escuché, lo que Dios trajo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Oiga qué dice, aleluya, el que fue sembrador, aleluya, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra. Aleluya, se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye. El que oye y que dice y entiende la gravedad de la palabra, entiende lo que significa. Si yo no escucho la palabra y ejecuto y camino, lo que me espera. Hay muchas personas que solamente están viviendo el día a día. Cree que no hay cielo, cree que no hay infierno. Hermano, si usted no cree, simplemente por lógica debe entender de que alguien hizo los cielos, de que alguien hizo la tierra, de que alguien, aleluya, aleluya, le dio una orden a la tierra para que fructifique, eche árbol, como de la nada usted siembra un palo y nace yuca, como de la nada usted siembra una rama y esta da frutos. Hermano, debemos entender de que hay una orden de arriba a la tierra para que fructifique. Por eso la Biblia habla en Romanos 8, en el versículo 22, dice que la tierra gime por ser liberada. O sea, la tierra tiene vida. Y está gimiendo a causa del pecado del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y tenemos que decidir, aleluya, si vamos a entender la palabra y dar fruto, aleluya, porque estos frutos, aleluya, producen 100 a 60. Estos frutos, ¿qué es lo que habla la Biblia de los frutos en Gálatas? Que cuando caminamos la palabra, entonces hace el efecto que Dios quiere que produzca en nosotros. Gloria al Señor. Fíjense, ¿qué dice la palabra en Gálatas 5, versículo 2? Mas los frutos del Espíritu es amor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces ahí tenemos amor, tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cuándo suceden estas cosas? Cuando oímos la palabra de Dios, recibimos el consejo con mansedumbre y ejecutamos la orden de Dios en nuestras vidas. Si esta palabra, hermano, ha traído fruto y bendición y ha escuchado, ponla en práctica. Voy a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo, di: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, me arrepiento de todo pecado, perdóname, quita lo oprobio de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así nuestro Señor Jesucristo lo permite. Amén y amén.